Okay, welcome to Course in Miracles podcast and YouTube video. Bueno, bienvenidos a la sesión de un curso de milagros en vivo vía YouTube y Spreaker. And we're going to start with the daily lesson, which is lesson 279. Entonces vamos a comenzar a leer la lección del día, lo cual es la lección 279. Creation freedom promises my own. La libertad de la creación garantiza la mía. The end of dreams is promised me because God's Son is not abandoned by his love. Se me ha prometido el fin de los sueños, porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Only in dreams is there a time when he appears to be in prison and awaits a future freedom, if it be at all. Únicamente en sueños parece él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Yet in reality his dreams are gone, with truth established in their place. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. And now is freedom his already. Ahora él es libre. Should I wait in chains which have been severed for release when God is offering me freedom now? ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad, encadenado, cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? I will accept your promises today and give my faith to them. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. My Father loves the Son whom he created as his own. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. Would you withhold the gifts you gave to me? ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Creation's freedom promises my own. La libertad de la creación garantiza la mía. So I have to free my co-creators. Entonces tengo que liberar a mis co-creadores, which is you. lo cual eres tú. And then I'll realize my own freedom. Y así puedo darme cuenta de mi propia libertad. But if I hold my brother's prisoner, then I'm a prisoner also. Si yo sujeto a mi hermano como un prisionero, también voy a ser yo un prisionero. So we mentioned this lesson yesterday. I thought it'd be great to read it today along with today's lesson, which is I will not value what is valueless, and that's lesson 133. Entonces, nosotros mencionamos esta lección ayer cuando hicimos la lección del día, la 133, lo cual no le daré valor a lo que no lo tiene, y está conectada con la lección de hoy, 279. Okay, so here we go. Entonces, I will aquí not estamos. value what is valueless. Entonces, no le daré valor a lo que no lo tiene. Sometimes in teaching, there's a benefit, particularly after you've gone through what seems theoretical and far from what the student has already learned, to bring him back to practical concerns. En el proceso de enseñanza, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. This we will do today. Esto es lo que vamos a hacer hoy. We will not speak of lofty, world-encompassing ideas, but dwell instead on the benefits to you. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. You do not ask too much of life, but far too little. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. When you let your mind be drawn to bodily concerns, to things you buy, to eminences valued by the world, you ask for sorrow, not for happiness. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. This course does not attempt to take away from you the little that you have. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. It does not try to substitute utopian ideas for satisfactions which the world contains. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. And then listen to this. Ahora escucha esto. There are no satisfactions in the world. Ay, Padre, no hay satisfacciones en el mundo.
Today we list the real criteria by which to test all things you think you want. Te leo esto otra vez. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. Unless they meet these sound requirements, they're not worth desiring at all, for they can but replace what offers more. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar aquello que es más valioso. The laws that govern choice you cannot make, no more than you can make alternatives from which to choose. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. The choosing you can do, indeed you must. Pero sí puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. So obviously you're constantly making choices, aren't you? Entonces, obviamente, tú constantemente estás eligiendo, ¿cierto? But it is wise to learn the laws you set in motion when you choose and what alternatives you choose between. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. We have already stressed there are but two, however many there appear to be. Hemos subrayado, hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. The range is set, and this we cannot change. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. It would be most ungenerous to you to let alternatives be limitless and thus delay your final choice until you've considered all of them in time and not brought so clearly to the place where there is but one choice that must be made. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Another kindly and related law is that there's no compromise to what your choice must bring. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. It cannot give you just a little, for there is no in between. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Each choice you make brings everything to you or nothing. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Therefore, if you learn the test by which you can distinguish everything from nothing, you will make the better choice. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. First, if you choose the thing that will not last forever, what you choose is valueless. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. A temporary value is without all value. Un valor temporal no tiene valor alguno. Time can never take away a value that is real. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. What fades and dies was never there and makes no offering to him who chooses it. Lo que se marchita y parece lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. He is deceived by nothing in a form he thinks he likes. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. I'm going to go back and read that sentence again. It says, what fades and dies was never there. Entonces voy a leerte esto otra vez, que dice, lo que se marchita y perece jamás existió. Right? What seems to die was never alive. Y lo que parece que ha muerto nunca estuvo vivo. And this form is going to change, Y esta forma va a cambiar. right? It's not who you are. No es lo que tú eres. Next, if you choose to take a thing away from someone else, you will have nothing left. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. This is because when you deny his right to everything, you've denied your own. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. You therefore will not recognize the things you really have, denying they are there.
No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. So, who seeks to take away has been deceived by the illusion loss can offer gain. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Yet loss must offer loss and nothing more. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. Your next consideration is the one on which the others rest. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. Why is the choice you make of value to you? ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? What attracts your mind to it? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? What purpose does it serve? ¿Qué propósito tiene? Right? You ask yourself, what's it for? Entonces tú te preguntas a ti mismo, ¿para qué es esto? Here it is easiest of all to be deceived. En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, For what the ego wants, it fails to recognize. pues el ego no reconoce lo que quiere. It does not even tell the truth as it perceives it, for it needs to keep the halo, Mm. which it must protect its goals from tarnish and from rust, that you may see how innocent it is. Ni siquiera dice la verdad, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente, entre comillas, es él. Yet is its camouflage a thin veneer which could deceive but those who are content to be deceived. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser Its engañados. goals are obvious to anyone who cares to look for them. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. Here is deception doubled, for the one who is deceived will not perceive that he has merely failed to gain. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego, He will believe that he has served the ego's hidden goals. sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Yet though he tries to keep its halo clear within his vision, still must he perceive its tarnished edges and rusted core. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. His ineffectual mistakes appear as sins to him because he looks upon the tarnish as his own and the rust a sign of deep unworthiness within himself. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados, porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. He who would still perceive the ego's goals and serve them as his own makes no mistakes according to the dictates of his guide. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. This guidance teaches it is error to believe that sins are but mistakes, for who would suffer for his sins if this were so? Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? And so we come to the criterion for choice that is the hardest to believe because its obviousness is overlaid with many levels of obscurity. Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Now, this is the time to pay attention right here. Ahora, ese es el momento donde vas a prestar atención. If you feel any guilt about your choice, you have allowed the ego's goals to come between the real alternatives. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. I mean, because obviously the Holy Spirit or God's never going to make you feel guilty. Porque obviamente el Espíritu Santo o Dios nunca te van a hacer sentir culpable. And thus you do not realize there are but two, and the alternatives you think you chose seem fearful and too dangerous to be the nothingness it actually is. Y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos y la alternativa que crees haber elegido
Parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Here it is. Y aquí está. All things are valuable or valueless, worthy or not being sought at all, entirely desirable or not worth the slightest effort to obtain. Todas las cosas o bien son valiosas, o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se las procure, o bien indignas de ello, son también completamente deseables, o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Choosing is easy just because of this. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. Complexity is nothing but a screen of smoke which hides the very simple fact that no decision can be difficult. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. What is the gain to you in learning this? ¿Qué ganas tú con aprender esto? It is far more than merely letting you make choices easily and without pain. Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Heaven itself is reached with empty hands and open minds which come with nothing to find everything and claim it as their own. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. We will attempt to reach this state today with self deception laid aside and with an honest willingness to value but the truly valuable and the real. Hoy intentaremos alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Our two extended practice periods of 15 minutes each begin with this. Nuestras 2 sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una deben comenzar con lo siguiente. I will not value what is valueless, and only what has value do I seek, for only that do I desire to find. No le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Right? This statement is your own declaration. ¿Te das cuenta que esas frases que estamos leyendo es tu propia declaración? Right? You're going to utilize the power of your mind Tú vas a utilizar el poder de tu mente and then receive what waits for everyone who reaches unencumbered to the gate of heaven, which swings open as he comes. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Should you begin to let yourself collect some needless burdens or believe you see some difficult decisions facing you, be quick to answer with a simple thought: I will not value what is valueless, for what is valuable belongs to me. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento: no le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Right? So God's will for you is perfect happiness. Entonces, la voluntad de Dios para ti es la perfecta Right? felicidad. The Course in Miracles is to remove the obstacles to the awareness of love's presence. El curso de milagros es el remover los obstáculos de la presencia del amor. God is love. Dios es amor. So if God's love, what's the obstacle? Entonces, si Dios es amor, ¿cuál es el obstáculo? Must be something within me. Entonces tiene que ser algo dentro de mí. Must be a belief that I Tie- have about myself, Tiene que ser una creencia que tengo acerca de mí or even mismo. a belief that I have about God and the Holy Spirit and Jesus. O hasta una creencia que puedo tener acerca de Dios, acerca de Jesús. I must believe there's an order of difficulties and miracles. Seguro que creo que hay orden de dificultad en los milagros. There's no order of difficulties and miracles. No hay orden de dificultad en los milagros. The miracle is for you. El milagro es para ti. Amazing. It's like I offer you a miracle. Es increíble. Yo te ofrezco un milagro ahora. It's amazing because the miracle is you. Es increíble porque el milagro eres tú. I mean, it's funny because it says in the Course, I always get confused when I would read, oh, the miracle does nothing. Siempre me confundo cuando leo en el curso que el milagro no hace nada. It even says miracles aren't important. Hasta te dice que los milagros no son importantes. Well, they're important to you if you don't believe in miracles. Bueno, son importantes para ti si tú no crees en los milagros. Right? We need a miracle to show that there is something else other than just the form. Necesitamos otra cosa que nos muestre
que hay algo más en vez de lo que vemos en la There's forma, something more than objective reality, que hay algo más que lo que vemos en esta realidad objetiva, what I call life. lo que yo llamo vida. Must be something more than attack and grievances. Tiene que haber algo más que atacar y tener You know, resentimientos. and all of these lessons are designed to help you to get into that state of Y mind. todas esas lecciones lo que están haciendo es ayudarte a que entres a ese estado mental, Because everything comes from your state of mind, porque todo viene de tu estado mental. right? And what do I want to do? ¿Y qué es lo que yo quiero I hacer? want to align my mind with the mind of God, Quiero alinear mi mente con la mente de Dios, right? Which is aligning with love, lo cual es alinearme con el amor. right? And I'm discovering that because as a human being, I don't even know what love is. Y estoy descubriendo eso, porque como ser humano ni siquiera sé lo que es el amor. You know, and it's funny, you go, you know, you ask somebody, they say something, oh, I only want God. Y tú le dices, tú le preguntas algo a alguien y alguien de repente te dice, bueno, yo lo único que quiero es Dios. And I ask them, well, who's God? What's God? Y yo les pregunto, bueno, ¿quién es Dios para ti? And someone was honest the other day. They says, I don't know. Y alguien fue muy honesto conmigo los otros días y me dijo, yo no sé. And my question was, well, do you actually think that you're different than God? Y mi pregunta fue, ¿acaso tú piensas que tú eres diferente de Dios? Right? Love created me like itself. El amor me creó como a sí mismo. Why am I unhappy? ¿Por qué me siento infeliz? Because I'm not being loving. Porque no estoy siendo amoroso. But it's not something to be guilty about. Pero no es que te sientas culpable acerca de ello. We've forgotten. Se nos ha olvidado. So what are we undergoing? Entonces, ¿qué estamos atravesando? An undoing of everything that's not loving. Estamos atravesando el deshacimiento de todo aquello que no es amoroso. I'm learning how to give. Estoy aprendiendo cómo dar. I'm learning how to extend. Estoy aprendiendo cómo extender. I guess you could say I'm learning how to create, Bueno, a lo mejor puedes decir, estoy aprendiendo a co-crear. you know, and everything in this world Y todo en este mundo has gotten in my way. se ha interpuesto a ello. But the world is of my own making and it doesn't exist. Pero el mundo es mi propia obra y no existe. I love that sentence. What I must ultimately learn is there's nothing outside of Me me. encanta esa oración donde dice que finalmente lo que tengo que aprender es que no hay nadie afuera de mí. Right? And if there's nothing outside of me, then I don't have to this is what makes a lot of sense now. I don't have to defend myself if there's nothing outside of me. Entonces, ahora aquí tiene esto mucho sentido. Si no hay nadie afuera de mí, entonces no tengo que defenderme. That's why Jesus says resist not evil. Por eso Jesús te dice, no resistas el mal. If I see evil, where is the evil at? Si estoy viendo la maldad, ¿dónde puede estar la maldad? Has to be a representation of my own state of mind, Tiene que ser la representación de mi propio estado and mental. I'm changing it. Y lo estoy cambiando. You know, that's the value of teaching and learning. I can teach what I want to learn, and then I can also listen and learn something that I can maybe later teach. Y eso es lo que tiene valor en la enseñanza, porque estoy aprendiendo mientras enseño y eso es lo que voy a extender. In that respect, we're all the same. Y en ese respecto todos somos lo mismo. Right? We're just coming together to listen for the voice for God, Solo estamos juntándonos para escuchar la voz de Dios. and that's what the Course in Miracles is. Y esto es lo que es un curso de milagros. That's what listening to this teaching is. Y eso es lo que es escuchar estas enseñanzas. And I think that's it. I mean, it's only 23. Is it 23 minutes? Yeah, Ya. 23 minutes. Entonces yo creo que es suficiente. Ya but tenemos 23 minutos. We're doing this on purpose because we also know, especially on YouTube, the attention span of somebody is only so long. Entonces, estamos haciéndolo corto a propósito, porque especialmente en el YouTube sabemos que la atención de la gente se puede dispersar cuando es muy largo. And the purpose of this is also for us to integrate the course. Entonces, el propósito de esta enseñanza para nosotros es también integrar el curso. You know, so what you can do on your own Entonces, lo que tú puedes hacer por tu cuenta is reread, especially if there was something that I said that you disagreed with, or maybe something wasn't connecting to read the lesson, I will not value what is valueless, and see what it says to you personally. es leer la lección 132 de nuevo, no,
La lección que acabamos de leer, no le daré valor a lo que no lo tiene, 133, especialmente si no estás de acuerdo con algo que a lo mejor yo te leí de acá, puede ser de buena idea que vuelvas otra vez a la lección y lo leas. And as you read it, you can actually start asking yourself, like, what are you valuing here that's not going to last forever? Y mientras tú estés leyendo esa lección, vas a preguntarte, bueno, ¿qué es aquello que yo estoy valorando aquí en este mundo que sé que no va a durar? What are you valuing here that's causing you to suffer? ¿Qué es lo que tú estás valorando aquí que te está causando And sufrimiento? take a look at it. Y míralo. Go and then just be honest with yourself. Well, maybe it's not worth valuing Y anymore. sé honesto contigo y pregúntate, a lo mejor no vale la pena seguir valorando esto. So have a beautiful rest of your Saturday evening. Bueno, que tengas una noche maravillosa Thank you for este joining us on sábado. YouTube and Spreaker. Gracias por unirte en el YouTube y en el And we Speaker. will do this again tomorrow. Y haremos otra vez la lección del día mañana. Recuerda, el canal de YouTube es Un Curso de Milagros con las iniciales en mayúscula. Barrita, La Luz de tu Mente y el programa de 12 pasos. Si te quieres meter en YouTube y unirte con nosotros y vernos. Until then, Y rest in podemos God. saludarte. Don't forget to rest in Y God. recuerda descansar en Dios. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias, Pili, Juli, Benny, por acá por el Spreaker. Que tengan una noche maravillosa. Te amo.